Hola amigos, soy Mari Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, carrera Administración, cátedra Producción 2. Hoy le vengo a hablar sobre la auditoría de inventario. Más adelante le responderé la pregunta de la toma de inventario físico. La auditoría es un proceso sistemático que se realiza para obtener y evaluar información de manera objetiva, con la evidencia relacionada a la actividad económica y otros acontecimientos de la empresa. Su objetivo es determinar el grado de correspondencia sobre la evidencia de lo que ocurrió en realidad y los informes presentados después del proceso de auditoría. De la misma manera, se busca que los informes realizados estén de acuerdo con los principios establecidos y que los mismos hayan sido aplicados de manera apropiada. Algunos objetivos también son evaluar el control de actividades, prevenir el uso indebido de los recursos en la empresa y fortalecer las disciplinas. Es importante la auditoría en cualquier empresa, ya que se puede evaluar los métodos y procedimientos, comparando así los resultados con respecto al que se lleva día a día. También hay que mencionar que esta se puede aplicar a cualquier departamento de la estructura organizacional de la empresa. Tomando en cuenta que los inventarios son uno de los renglones más importantes de los activos de la empresa, por lo cual son fundamentales para determinar el costo de venta y los estados de resultados. Asimismo, se clasifican como los bienes que posee la empresa para las ventas posteriores, como la materia prima, los materiales de empaque, abastecimiento, productos en proceso y artículos terminados. Los inventarios representan un costo actual por cargarse a operaciones futuras. Una mala representación de este rubro compromete la posición financiera de la empresa. ¿Cuáles son las metas principales que se persiguen en la auditoría de inventario? Tenemos algunas metas, las cuales son precisar las cantidades de mercancía físicamente existentes en la fecha de cierre del ejercicio de la auditoría. También tenemos que debemos comprobar la precisión de los cálculos aritméticos. Asimismo, encontramos investigar que las mercancías que se encuentren en condiciones normales, como se encuentran en el mercado. Otra de ellas es confirmar la propiedad y posición legal por parte de la empresa. Presentar y clasificar las partidas adecuadamente en los balances general de las empresas. Bien, podemos encontrar algunos tipos de inventario, como el inventario general, el inventario selectivo y el inventario al barrer. El inventario general comprende todos los elementos principales que se encuentran en la elaboración del producto. Los materiales que intervienen en mayor grado en la producción son de materia prima, ya que su uso es importante para el producto. La materia prima son los artículos sometidos a un proceso de fabricación, que al final se convierten en producto final. El inventario selectivo consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan en el actual proceso de producción, es decir, son productos parcialmente terminados en el cual se encuentran en un grado intermedio de la producción. Su característica principal es el aumento del valor del mismo a medida que se está transformando la materia prima de un producto terminado. Por último, vamos a conseguir el inventario al barrer. Son los artículos ya transferidos por el departamento de producción al almacén de todos los productos. Todo esto al ver alcanzado su terminación total. Esto encontrándose la toma física en el almacén. Asimismo, encontramos la planificación de la toma física del inventario. Para eso debemos seguir los siguientes pasos: establecer un cronograma de inventario para todos los almacenes de la empresa, comunicar mediante memorándum la realización del inventario en donde se establezca la hora, el lugar, la fecha, así como cualquier otra instrucción que sea necesaria para llegar a la toma física. Preparar los almacenes y designar el personal que realiza el inventario de cada uno de estos, asignando el respectivo jefe por el equipo. También podemos encontrar que debemos entregar a los equipos la hoja de instrucción junto con la ficha de la toma de inventario, verificar que el proceso mecanizado de información de almacén se encuentre al día.
el día, lugar y hora indicada, reunir al personal con sus jefes de equipo y las debidas autorizaciones para ingresar al respectivo almacén. En caso de entrada y salida de mercancía, se deberá informar para llevar un control de almacén y anexarlo al corte documentario. Realizar el corte documentario, que debe ser firmado por el jefe de equipo. Verificar la entrada del corte documentario al sistema mecanizado de los inventarios. También efectuar el conteo de materiales, centralizar los datos y trasladar la información al inventario original. De existir diferencia, realizar el reconteo. De existir diferencia, esta será avalada por el jefe de equipo y será tomada en cuenta como sobrante o faltante del inventario. Tomar medidas con respecto a las diferencias. Se informa sobre los resultados de la administración de gerencia y finanzas de los resultados del inventario. Bueno amigos, ahora sí finaliza la explicación sobre la auditoría de inventario. Recuerden que los pasos mencionados anteriormente son los que nos llevan a finalizar el proceso de la toma física del inventario.